Hola, ¿qué tal? Vamos a ver la clase de la semana 9 de fisio, de morfos, del sistema gastrointestinal. Supuestamente iba a ser una clase, pero pues la verdad no tenía tiempo. Entonces, bueno, la voy a grabar. Comencemos con la organización del sistema gastrointestinal. Vamos a ver en qué órgano se da la digestión, ¿no? Y bueno, comenzando a hablar, vamos a ver dónde se comienza la digestión como tal. Vemos aquí en este cuadro, en la boca, específicamente en las glándulas salivales sublingual, submaxilar y parótida, se va a dar el inicio de la digestión de los carbohidratos y lípidos, mientras que en el estómago se va a dar el inicio de las proteínas. Usualmente todo va a este proceso digestivo va a finalizar en el intestino delgado por medio de las enzimas pancreáticas y de las enzimas del borde de cepillo. Esto se complementa bastante con lo que estamos viendo en Bioca, si es que están llevando Bioca. Bueno, entonces tenemos la boca o orofaringe, que sus dos funciones principales van a ser trocear los alimentos en pedazos y lubricar los alimentos, de manera que van a poder pasar mucho más rápido, mucho más fácil por los tractos digestivos y el resto del sistema gastrointestinal, ¿no? Esto tiene que ver bastante con la motilidad, vamos a verlo después en la semana 10, ¿no? Además de esto va a iniciar, como dije, la digestión de los carbohidratos o las grasas y va a propulsar los alimentos al esófago. Bueno, aquí tenemos la faringe que también se encarga, ¿no?, de la movilización, y luego tenemos el esófago, que va a ser el conducto principal hacia el estómago, ¿no? Vamos a ver luego que también tiene un tipo de secreción que es meramente mucoso. Tenemos aquí el estómago, que va a ser almacenamiento temporal de alimentos, va a secretar enzimas proteasas, ácido, y su principal función va a ser la degradación por ácido. Vamos a ver cómo el pH va a cambiar, cómo los hidrogeniones tienen una alteración directa en esto, y como todo este sistema lo que va a hacer es la digestión, ¿no? La degradación por ácido, ¿no? Más que nada de enzimas, porque la principal es enzimas, vamos a ver la que están en las glándulas accesorias como el páncreas, por ejemplo. Luego del estómago viene el intestino delgado, que va a continuar la digestión y la absorción de nutrientes. Es la principal función del intestino delgado, absorción de nutrientes, debido a que el intestino grueso también puede absorber, pero más que nada fluidos, agua, electrolitos, y además el intestino grueso almacena la materia fecal, ¿no? Bueno, entonces las principales funciones del sistema gastrointestinal son 4: motilidad, secreción, digestión y absorción. Están en orden, ¿no? Porque vamos a ver la motilidad, la secreción de enzimas que van a permitir la digestión, y luego, por último, en los intestinos, la absorción de los nutrientes y fluidos electrolitos que se hayan obtenido de esta digestión. Tenemos 3 glándulas, ¿no? O sea, 3 divisiones de glándulas, ¿no? Porque la glándula salival son 3. Entonces las glándulas accesorias o de secreción serán 3. Las glándulas salivales, que van a secretar amilasa, lipasa salival, que ya hemos dicho que va a ayudar a la lubricación. Luego vamos a indagar un poco más en esto. Páncreas, que va a secretar las enzimas pancreáticas, enzimas digestivas en el duodeno, y va a secretar también bicarbonato, que va a neutralizar el ácido gástrico proveniente del estómago. El hígado, por otro lado, va a segregar bilis, ¿no? Este bilis va a ser almacenado en la vesícula biliar y se va a liberar al duodeno en situaciones de digestión. Contiene ácidos biliares también, que van a ayudar a la digestión de grasas. Vamos a ver un poco de esto, porque me está ahí en el Constanzo. Les recomiendo que lean bastante Constanzo en este capítulo. Un poco el borón, más que nada los cuadros principales. Entonces la estructura del aparato digestivo, aunque la anatomía de la pared del tracto gastrointestinal varía, algunos aspectos son comunes en todos los segmentos, que van a ser la presencia de estos estratos, que son los que hemos visto en esto ya en clases anteriores. El epitelio principalmente es lo que está más pegado a la luz, ¿no? A la luz del sistema gastrointestinal. Va a encargarse la absorción y secreción. Luego está sido una lámina propia, que es tejido conectivo laxo, que también presenta vasos sanguíneos, vasos linfáticos, neuronas entéricas, células inmunitarias como mastocitos, que vamos a ver luego qué pasa si se dañan, y la capa muscular de la mucosa, que es muscular lisa, que va a modificarse la forma y el área de las células epiteliales en contracción, ¿no? Entonces todo este conjunto de epitelio, lámina propia y muscular va a ser la mucosa, que está enfrentada al lumen. Luego tenemos la submucosa, que es tejido conectivo laxo con colágeno, elastina, glándulas, vasos sanguíneos, etcétera. Muscular externa y serosa, ¿no? Esto es más que nada esto, ¿no? Y ya hemos visto en qué momento se inicia la digestión tanto de carbohidratos, lípidos, proteínas, y la finalización de digestión.
Mm, Vamos a ver ahora los mecanismos de secreción rápidamente. Bueno, tenemos aquí una fase basal que no la he considerado, pero luego la vamos a indagar un poco más. La fase cefálica, la fase gástrica y la fase intestinal, ¿no? Entonces, las fases de la digestión como tal van a tener dos tipos de estímulo, ¿no? El estímulo por el sistema nervioso autónomo, que puede ser simpático o parasimpático, que usualmente trabaja con la acetilcolina, que se llama inervación extrínseca según el Constanzo, y la fase gástrica y fase intestinal van a generar el reflejo corto, ya sea por la distensión, el estiramiento o quimiorreceptores, van a estimular al sistema nervioso entérico, que esto va a ser la inervación intrínseca, que este va a trabajar con los plexos que se encuentran entre estas capas, ¿no? Que van a ser el plexo submucoso o de Meissner y mientérico o de Auerbach. El plexo submucoso lo que va a otorgarle al sistema gastrointestinal es el aumento de la secreción y el aumento de la motilidad en caso de ser estimulado. Y mientras que el plexo mientérico de Auerbach lo que va a hacer es aumentar simplemente la motilidad de manera exponencial. Vamos a ver que hay tres tipos de secreción principales, esto lo dice el Boro: estímulos mecánicos, autonómicos y hormonales. Entonces el estímulo mecánico usualmente, y el principal estímulo mecánico vamos a ver que se activa, es la distensión o estiramiento, ¿no? De diferentes órganos. Usualmente se da esto después de la comida, ¿no? Y luego el estímulo autonómico, que va a ser a través del sistema nervioso autónomo, que puede ser simpático o parasimpático. Por ejemplo, el nervio vago ante un estímulo externo, ¿no? Que pensamos en comida, etcétera. El nervio vago va a secretar acetilcolina, que va a estimular la secreción de jugos gástricos. Luego tenemos el estímulo hormonal, que puede ser endocrino o paracrino, que va a regular la secreción mediante hormonas que son liberadas por células endocrinas en respuesta a diversos estímulos. Por ejemplo, células G, gastrina, etcétera, pepsina. Esto lo vamos a ver después. Entonces, vamos a comenzar con la inervación parasimpática y simpática, y luego iremos por la inervación intrínseca por parte del sistema nervioso entérico. Entonces, la inervación parasimpática principalmente se va a dar por dos nervios: el décimo par craneal, que sería el nervio vago, y el nervio pélvico. Entonces, el nervio vago usualmente va a darse en la porción superior del tracto gastrointestinal, que abarca los músculos estriados del esófago, estómago, intestino delgado, colon ascendente y colon transverso, mientras que el nervio pélvico generalmente solo va a inervar a las paredes del colon, ¿no? Que pueden ser transversal, descendente y sigmoidea. Mientras la inervación simpática se va a dar en fibras preganglionares cortas, que van a ser ganglios que están fuera del tracto gastrointestinal, que pueden ser el celíaco, mesentérico superior, mesentérico inferior o hipogástrico, ¿no? 50% aferentes y 50% deferentes. Usualmente estas trabajan con la noradrenalina, mientras que la inervación parasimpática trabaja con la acetilcolina y otras sustancias, otras neuronas que pueden ser peptidérgicas, que van a secretar sustancia P o péptido intestinal, péptido vasoactivo intestinal, etcétera, ¿no? Vamos a ver acá cuáles son. Ahora tenemos la inervación intrínseca por parte del sistema nervioso entérico. Hemos visto aquí como este es el sistema nervioso autónomo, simpático, parasimpático, y aquí tenemos el sistema nervioso entérico, ¿no? Entonces, el sistema nervioso entérico no necesita inervación extrínseca, ¿no? Puede dirigir todas las funciones del tracto gastrointestinal sin necesidad de otro estímulo externo, ¿no? Este está encontrado y se aloja totalmente en el ganglio de los plexos submucoso y miantérico, y este va a controlar básicamente las funciones contráctil, secretora y endocrino, ¿no? Y esto también va a poder recibir información sensitiva, ya sea mecanorreceptores o quimiorreceptores, que pueden detectar la distensión, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí vamos a tener algunos que son la acetilcolina, la noradrenalina, el BIP, el óxido nítrico, péptido liberador de gastrina, encefalinas, péptido Y, neuropéptido Y y sustancia P. Entonces aquí vamos a ver de dónde vienen, ¿no? Colinérgicas, adrenérgicas, que son las primeras, el BIP, que también viene del sistema nervioso entérico, de la mucosa gástrica, etcétera. Y vamos a ver que tienen diferentes acciones, ¿no? Principalmente la acetilcolina va a generar la contracción del músculo liso en la pared y también va a relajar los esfínteres y va a estimular la secreción. La mayoría estimulan la secreción y bueno, en fin, esto para que lo lean realmente, para hacerla corta. Y bueno,
vamos a ir a las diferencias entre los plexos submucoso y mientérico, ¿no? Primero, ¿dónde se encuentran? ¿No? Lo básico, el plexo submucoso de Meissner se va a encontrar entre la muscular de la mucosa y la submucosa, ¿no? Aquí ven la mucosa y submucosa. Mientras que el plexo mientérico o de Auerbach se va a encontrar entre las capas musculares longitudinal y circular del tubo digestivo, o sea, va a estar entre, aquí puede estar entre estos, ¿no? O en el caso, sí, bueno, eso. Entonces va a estar el plexo submucoso va a estar en segmentos específicos del intestino, mientras que el plexo mientérico va a estar extendido por todo el tubo digestivo, ¿no? Su función principal del plexo de Meissner va a ser regular las funciones parietales internas de los segmentos más pequeños del intestino, mientras que el mientérico va a controlar a lo bestia toda la motilidad por todo el tubo digestivo, ¿no? Entonces, cuando se estimula, va a controlar el plexo submucoso va a controlar la secreción intestinal local, absorción y contracción, mientras que el plexo mientérico va a aumentar la contracción, aumentar la intensidad de las contracciones. O sea, básicamente este se encarga más que nada de la motilidad y este se encarga de la regulación. Ok, estos son otros datos que pueden leer luego. Y aquí tenemos al plexo submucoso de Meissner, que va a estar más pegado al epitelio porque se encuentra entre las capas submucosa y mucosa, y el plexo mientérico de Auerbach, que va a estar entre las capas musculares. Vamos a ver que ambos pueden ser estimulados por el sistema tanto parasimpático como simpático. Y aquí vemos más que nada las conexiones de las neuronas del sistema nervioso entérico, que pueden ser sensoriales o por el núcleo motor del nervio vago o el nervio pélvico. Ya hemos visto en qué secciones actúan estos, o bueno, puede ser simpático también con la médula, ganglios, fibras preganglionares que estimulan fibras postganglionares que van a causar otro estímulo, ¿no? En estas células, en estos plexos. Ahora, yendo a algo muy importante, vamos a ver la regulación gastrointestinal. La regulación gastrointestinal es importantísima. ¿Por qué? Porque básicamente si no tenemos regulación no vamos a poder tener una contracción y relajación de la pared del músculo liso, los esfínteres, la secreción de enzimas para la digestión, fluidos, electrolitos, etcétera. O sea, básicamente es necesario que la regulación se dé, ¿no? Esta puede ser regulada por dos maneras, por hormonas y por sustancias paracrinas. Lo principal es las hormonas, que estas las vamos a hablar durante toda la clase. Son liberadas desde células endocrinas a sus receptores en las células llana, ¿no? Que ya vamos a ver los receptores, que son bastante importantes también. La gastrina, ¿no? Que va a... Apréndanse este cuadro, es muy importante, tanto este como este. Entonces, la gastrina, células G, va a estimular a la secreción del ácido gástrico y el crecimiento mucoso. Colecistoquinina tiene bastante cis, entonces célula I, CCK. Entonces, esta va a estimular las secreciones de enzimas pancreáticas, contracciones de vesícula y crecimiento de páncreas, y va a inhibir el ácido gástrico. La secretina, por otro lado, secretina SS, va a secretar, a diferencia de la colecistoquinina, va a secretar bicarbonato principalmente. Estas ambas vamos a verlas porque están relacionadas en el duodeno. Este también estimula el crecimiento del páncreas y inhibe la secreción del ácido gástrico. El péptido inhibidor gástrico es célula K. Va a estimular la liberación de insulina y inhibir la secreción del ácido gástrico. Motilina M, motilidad gástrica, motilidad. O sea, motilina, motilidad, obviamente. Vemos que tienen diferentes estímulos, pero esto no es tan importante. Lo importante que necesitan aprenderse es qué hormona es, qué célula la produce y qué acción va a hacer. Esto es lo básico. Luego tenemos las sustancias paracrinas, que van a ser liberadas de células endocrinas que van a actuar localmente, de manera local. Y la somatostatina vamos a ver que es una inhibidora potente de secreción de otras hormonas gastrointestinales y de hidrogeniones. Vamos a ver luego cómo actúa sobre diferentes células, ¿no? La histamina, por otro lado, es liberada por las células enterocromafin y va a estimular la secreción de hidrogeniones desde las células parietales. Vamos a ver que hay vías directas e indirectas sobre las células parietales, células enterocromafin, cuyos principales hormonas van a ser la acetilcolina, la gastrina y la histamina. Pero eso vamos a hablarlo en un momento. Las sustancias neurocrinas también pueden tener el potencial de acción de la neurona gastrointestinal. Va a provocar que se liberen estas sustancias neurocrinas, que van a difundirse por la sinapsis y van a interactuar con receptores. Vamos a ver que pueden ser colinérgicas, ADH, adrenérgicas, noradrenalina y peptidérgicas, ¿no? Entonces esto es otro tipo de regulación, pero estas son las principales, las hormonas y las sustancias paracrinas. Ahora sí, pausa, vamos a hablar acerca de las secreciones.
Vamos a hablar de la secreción esofágica, secreción gástrica, secreción salival, secreción duodenal y pancreática. Vamos a comenzar con la secreción esofágica, que como hemos dicho, la principal función del esófago es mover al alimento hacia el estómago. Pero en caso de la secreción esofágica, su función principal va a ser mecánica. ¿Por qué? Va a secretar glándulas de tipo mucoso. Simplemente lo que van a hacer es lubricar el alimento, continuar lubricándolo, porque las glándulas salivales también lo lubrican, ¿no? Pero esto va a preparar al alimento para la dilución. Pueden ser mucosas simples en el extremo gástrico o mucosas compuestas en la porción distal del esófago. Entonces estas van a esencialmente recubrir al alimento con una película de moco que va a permitir el paso del alimento desde la boca, ¿no?, hasta el estómago. Eso es lo básico, ¿no? Vamos a hablar ahora de la secreción salival, que esta sí es un poco más elaborada, ¿no? Vamos a ver cómo se secreta, qué células la comprueben, cómo se forma, cómo se regula, etc. Entonces, las principales funciones de la secreción salival, como ya hemos dicho, es la digestión inicial de carbohidratos y lípidos, la dilución y lubricación de alimentos, ¿no? Vamos a ver que tiene 3 glándulas, que van a ser la parótida, sublingual y maxilar. Se dice que la parótida es una glándula serosa, la sublingual y maxilar son mixtas, es decir, son serosas y mucosas, aunque la sublingual tiene contenido principalmente mucoso, aunque está comprobado que tiene también contenido seroso, ¿no? Por eso es que en la clase Bustamante nos dijo que era una, pero en realidad es una serosa y 2 mixtas, aunque de estas 2 mixtas la sublingual tiene principalmente contenido mucoso. Continuando, entonces vamos a ver que hay estímulos externos, como ya sea el olfato, el gusto, el tocar, masticar, pensar en algo. Vamos a ver cómo se van a conectar estos, ¿ok? Usualmente por activación simpática y parasimpática. ¿Por qué se dice esto? Porque luego vamos a ver que la regulación es la única secreción que va a ser controlada por el sistema nervioso autónomo, mientras que otras van a ser controladas por otro tipo de secreciones, ¿no? Comenzamos con los tipos de células. Son 3 tipos de células principales: las células acinares, que son estas, células mioepiteliales, que se encuentran aquí, y las células ductales. Entonces las células acinares van a producir saliva inicial. La saliva inicial va a tener una composición muy similar al plasma, por lo cual van a ser isotónicas, ¿no? Estas van a tener agua, iones, enzimas, moco, etc. Las células mioepiteliales, por otro lado, no van a secretar nada, sino que van a hacer la contracción para poder liberar mucina u otros a la boca. Estas van a estar controladas por los receptores muscarínicos M3 que trabajan con ACH, que la vamos a ver en un momento. Y por último, las células ductales, que van a producir la saliva final. En realidad no es que haya una diferencia entre saliva inicial y saliva final, que sean 2 compuestos diferentes, sino lo que van a hacer las células ductales va a ser modificar la cantidad de iones que tienen, ¿no?, estas células, para hacer de la saliva inicial un medio hipotónico. ¿Okay? Entonces las células ductales se encargan de la absorción de sodio y cloro, secreción de potasio y bicarbonato para poder producir esta diferencia entre las salivas, ¿no? Estas células acinares y ductales hemos dicho que son las únicas del sistema gastrointestinal que tienen una regulación y inervación por el sistema nervioso autónomo, mientras que todo lo demás es sistema nervioso entérico. Las células mioepiteliales, como dijimos, son los receptores muscarínicos M3. ¿Cómo se forma la saliva? Las células acinares principalmente van a formar la saliva inicial, que va a ser isotónica y va a ser similar al plasma, o sea que va a tener una osmolaridad plasmática bastante similar a el plasma, ¿no? Entonces luego las células ductales van a modificar la saliva inicial, ¿no? ¿Por qué? Porque en la membrana luminal, como podemos ver acá, tiene intercambiadores de sodio con hidrógeno, intercambiadores de cloro bicarbonato, intercambiadores de hidrógeno con potasio, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que en la membrana vasolateral tienen sodio, potasio ATPasa, canales de cloro, canales de potasio, etcétera, ¿no? Entonces lo que va a pasar es que en general con este conjunto de canales, lo que va a pasar es que se va a absorber al interior de la célula sodio y cloro y se va a secretar principalmente potasio y bicarbonato. Entonces esto va a hacer que la cantidad de los iones sodio y cloro van a ser menores que el plasma
y la cantidad de potasio y bicarbonato van a ser mayores que el plasma, ¿no? Entonces la salida final va a ser totalmente hipotónica. ¿Por qué? Porque se va a dar la absorción neta del soluto y además por la impermeabilidad al agua de las células ductales. Entonces la variación en iones potasio y bicarbonato va a permitir que este medio sea hipotónico, ¿no? Porque están saliendo y se va a volver hipotónico. Entonces vamos a ver en este pequeño cuadro del Constanzo cómo los ritmos de flujo van a alterar a la salida final, ¿no? Entonces si hay un ritmo de flujo mayor, la saliva va a ser mucho más parecida al plasma, ¿no? Va a ser parecida al plasma porque no ha tenido mucho tiempo para producirse estos cambios, mientras que en un ritmo de flujo menor, con menos producción de saliva en más tiempo, la saliva sí va a ser diferente del plasma, obviamente, porque las células ductales van a tener más tiempo para poder modificar esta saliva. Y aparte de esto, el bicarbonato es independiente. Vemos aquí que es independiente, va a seguir una curva normal independientemente del tiempo. Entonces el bicarbonato siempre va a estar aumentado en las células ductales, no, siempre va a ser aumentado. La regulación de la saliva, como ya hemos dicho, va a ser la única secreción que va a ser controlada por el sistema nervioso autónomo. Aquí está el sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso simpático. Pero vamos a ver, si es que funcionan ambos, entonces ¿cómo funcionan? ¿Funcionan en conjunto? Sí y no. ¿Por qué? Porque la estimulación parasimpática, sistema nervioso parasimpático, va a ser la principal, ¿no? Pero la estimulación simpática va a disminuir si el sistema nervioso parasimpático va a estar activado. Entonces el sistema nervioso parasimpático siempre va a estimular, mientras que el sistema nervioso simpático puede estimular o inhibir o disminuir, ¿no? O no hacer nada en caso de que el sistema nervioso parasimpático ya esté activado. Ok, mejor lo voy a dibujar en un cuadro porque esto es importante. El principal estimulador es el sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso simpático vendría a ser el secundario. Entonces, el sistema nervioso parasimpático siempre va a estimular. El sistema nervioso simpático puede estimularse o simplemente disminuirse en caso de que este ya esté activo y ya esté funcionando, porque sabes, si ya funciona el sistema nervioso parasimpático, ¿para qué hacer más esfuerzo, no? ¿Sabes? Entonces, bueno, en fin, vamos a ver aquí que aquí tenemos las células mioepiteliales, aquí tenemos las células ductales, sí, células ductales. Entonces vamos a ver cómo trabajan. Primero vamos a ver el sistema nervioso parasimpático, que va a trabajar con el séptimo y noveno paracraneal. La acetilcolina lo que va a hacer es va a ir a los receptores M1 y M3. M1 en las células ductales y M3 en las células mioepiteliales. Esperen, quiero ver si es verdad. Sí, yo creo que sí. sí. Ok, bueno, entonces la acetilcolina que sea estimulada por el sistema nervioso parasimpático y se vaya al receptor M3, como hemos dicho, solo va a causar la contracción de las células mioepiteliales y posiblemente la liberación de la mucina de otros componentes a la boca. Mientras que si se une al receptor M1 va a trabajar con la proteína GQ y el mecanismo de segundo mensajero IP3, ¿no? Entonces, y la estimulación del sistema nervioso simpático en T1 y T3, nervios T1 y T3, va a estimular la secreción de noradrenalina, que va a trabajar con los receptores beta 2, proteína GS y AMP cíclico. Esto lo pueden preguntar, ¿con qué trabaja, etc. Entonces aquí he hecho un resumen. El sistema nervioso parasimpático va a trabajar con los nervios séptimo y noveno paracraneal, acetilcolina. En caso de que sea receptor M3, simplemente va a causar la contracción en las células mioepiteliales. Y si es M1, va a trabajar con proteína GQ y IP3. Y va a regular la secreción de saliva. En el caso del sistema nervioso simpático, va a trabajar con los nervios T1 y T3, noradrenalina, receptor B2 y proteína GS y AMP cíclico, ¿no? Esto es importante. Este cuadro es del Spopoulos, según lo que dijo el profesor. Bueno, entonces eso es básicamente la secreción salival, ¿no? Vamos a ver que va a producirse la saliva, ¿no? Que va a ayudar a la digestión. Tiene 3 tipos de células. Y por qué se da la salida final, por la secreción, ¿no? de el potasio y del bicarbonato, que va a hacer que la salida final sea hipotónica. Y bueno, eso básicamente. Entonces vamos a pasar directamente a la secreción gástrica, que es bastante extensa, ¿no?
Entonces el jugo gástrico básicamente que va a ser secretado está compuesto por el HCl, pepsinógeno y el factor intrínseco. Entonces el HCl y el pepsinógeno van a encargarse de la digestión de proteínas, ¿no? El HCl va a generar acidez y el pepsinógeno también va a generar pepsina, que también va a encargarse de la digestión de proteínas. Y el factor intrínseco también va a encargarse de la absorción de la cobalamina, la vitamina B12 en el ilion, y es el único componente esencial del jugo gástrico. Entonces vamos a ver que aquí tenemos tres partes del estómago, ¿no? El fondo, cuerpo y el antro. Entonces aquí se van a presentar diferentes glándulas. Primero vamos a ver las glándulas oxínticas, que van a ser células parietales, las células principales y las células mucosas del cuello, que estas van a vaciar su secreción en el lumen por conductos. Y las células pilóricas, que van a generar el 20% de la secreción estomacal, no de la secreción gástrica, ¿no? Que van a ser las células G y las mucosas, ¿ok? ¿Y para qué sirve el ácido HCl o ácido gástrico? Entonces el ácido gástrico va a acidificar el contenido gástrico hasta un pH de 1 o 2. Y esto va a tener diferentes funciones. Va a degradar, ¿no?, al bolo alimenticio en partes más pequeñas. Y aparte de esto vamos a ver que va a convertir el pepsinógeno, que es un simógeno que está inactivo, en su forma activa, que sería la pepsina. Este es un resumen que hice para Bioca. Básicamente las células G van a secretar gastrina. La gastrina va a estimular a las células parietales, que van a liberar ácido clorhídrico, y las células principales van a liberar pepsinógeno. Entonces la unión de este pepsinógeno con el ácido clorhídrico van a generar la pepsina, que es lo importante, lo que nosotros queremos, porque va a ser la enzima activada que va a ayudar a la degradación de lo que comamos, ¿no? En fin. Entonces es importante, esto es muy importante, ver qué es lo que secretan. Las células parietales van a secretar principalmente factor intrínseco y HCl. Las células mucosas del cuello van a secretar obviamente moco, las células principales van a secretar pepsinógeno, la pepsina en su forma inactiva, ¿no? Las células G lo que van a hacer es van a secretar gastrina a la circulación, que vamos a ver que va a tener mucha importancia en otros tipos de secreciones. Las células mucosas van a secretar obviamente moco, pero también van a secretar bicarbonato y pepsinógeno. El bicarbonato también trabaja como amortiguador. Vamos a ver aquí que este es el píloro, y el duodeno va a tener células I y células S. Células I, colecistocinina, y células S, secretina, ¿verdad? Sí, colecistocinina y secretina. Ok, esto es importante para evitar que el contenido, bueno, junto con la acción de los esfínteres, que el contenido tan ácido del estómago vaya al duodeno y malogre todas las paredes epiteliales. Esto va a estabilizarlo y va a generar una protección por parte de estas células y de los esfínteres para que no pase esto. Entonces vamos a ver un poco las generalidades de la secreción gástrica. Hemos dicho que está la fase basal, cefálica, gástrica e intestinal. La fase basal básicamente se va a dar cuando no está pasando nada. Al darse la ingesta de alimentos, vamos a ver que la secreción de hidrogeniones va a aumentar, y si aumenta la secreción de hidrogeniones obviamente va a disminuir el pH. Y cuando disminuye el pH va a aumentar el ácido clorhídrico, obviamente por acción de las células parietales, ¿no? Vamos a ver aquí células parietales, HCl, ¿no? Entonces vamos a ver que las células parietales van a tener tres tipos de receptores para la acetilcolina, la histamina y la gastrina. Esto lo vamos a hablar mucho más en esta parte de aquí, pero que sepan que mediante apenas se come, aproximadamente después de 30 minutos, la tasa de secreción de hidrogeniones va a aumentar, por lo cual los alimentos van a ir digiriéndose por esta acidez que se va a producir, ¿no? Entonces estas son las 4 fases. Vamos a comenzar hablando ahora sí de las fases de la secreción gástrica. Esto es muy importante, ¿okay? Las fases de la secreción gástrica, vamos a comenzar con la fase cefálica, que puede ser estimulada por factores como el olor, la vista, el gusto o el pensamiento. Nosotros pensamos en comernos algo muy rico, por ejemplo, estoy antojado de una lasaña de berenjenas desde hace medio mes y me provoca, entonces yo pienso en eso, o veo videos de comida, o estoy ante un sentido, ante
no sé, lamo algo, no, ponte. O huelo, pues estoy cerca de una pizzería y huelo pizza, ok. Entonces lo que va a hacer es que estas señales externas van a ir al hipotálamo y van a estimular al nervio vago, que va a estimular al sistema nervioso autónomo, específicamente en el caso de la secreción gástrica, el sistema nervioso parasimpático. Entonces aquí es cuando comienza la fase gástrica, cuando se libera la acetilcolina, que va a estimular principalmente a 3 células, que las vamos a ver: la célula enterocromafil o SL, la célula G y las células parietales, ¿no? Que estas son los secretagogos que va a dar, ¿no?, la acetilcolina. Y luego en la fase intestinal va a darse esta misma secreción y esta misma activación, pero a nivel intestinal. Vamos a ir en pasos. La fase gástrica. Ya hemos visto la fase cefálica, que no hace falta explicarla porque son simplemente estímulos externos que van a activar el núcleo del hipotálamo, que va a estimular al nervio vago. La fase gástrica, por otro lado, se puede dar principalmente por la distensión, ¿no?, el movimiento del estómago, por sensores que van a percibir la llegada del alimento. Entonces se va a expandir, ¿no?, el estómago, y esto va a activar los reflejos nucales del sistema nervioso entérico, y además el reflejo vago-vagal por el nervio vago, el décimo par craneal, lo cual va a causar principalmente una estimulación de acetilcolina, lo cual va a estimular a las células G, a las células enterocromatil y a las células parietales. Vamos a ver qué hace cada una. Célula G, gastrina, G, principalmente gastrina. Células enterocromatil, histamina, y la histamina también va a estimular a las células parietales, que van a hacer su principal producción es la liberación de hidrogeniones por la bomba hidrógeno-potasio, que vamos a ver a continuación. Esta bomba es muy importante porque va a ser la principal productora de la secreción ácida, porque como hemos visto aquí, los hidrogeniones van a aumentar conforme vaya pasando el tiempo después de la ingesta. Entonces estos van a ser los principales productores de esa secreción ácida, liberando los hidrogeniones a la luz del estómago. Ok, espero me hayan entendido. Si no, me escriben si no entienden. Bueno, ahora vamos a hablar de la acción de los secretagogos sobre la secreción ácida. Vamos a ver que hay dos vías. Vía directa, que va a estimular a esta bomba que ya hemos mencionado de manera directa, y la vía indirecta, que va a estimular a la célula enterocromafil, que va a producir la liberación de histamina y posteriormente la activación de la bomba hidrógeno-potasio. Entonces vamos a ver primero cómo se estimula la bomba hidrógeno-potasio de manera directa. Vamos a tener la acetilcolina, que va a venir del sistema nervioso entérico, del nervio vago, ¿no?, del décimo par craneal, va a liberar acetilcolina, y la acetilcolina va a estimular tanto a la vía directa como a la vía indirecta. La vía directa, acetilcolina. Vía indirecta, célula enterocromafil. Acetilcolina, en ambos casos trabaja con el receptor muscarínico M3, ¿no? La gastrina, por otro lado, hemos visto que también va a, a ser estimulada por la ACH. Entonces la célula G, va a liberar gastrina, y esta gastrina va a viajar y va a llegar aquí, ¿no? Entonces la gastrina, en cuanto a las células parietales y enterocromafil, va a tener sus receptores CCK2, que van a llegar las gastrinas a estos receptores, van a estimular de manera también directa e indirecta la activación de la bomba hidrógeno-potasio. ¿Y cómo es la manera indirecta? Entonces vamos a ver que la gastrina, que llega de las células G estimuladas por la acetilcolina, y la acetilcolina como tal, las secas, que se alojan en el receptor muscarínico M3 y CCK2, van a estimular a esta célula enterocromafil, que en su interior tiene histamina. Esta histamina se va a liberar y va a llegar a las células parietales, específicamente en los receptores H2, lo cual va a estimular posteriormente de manera directa a la bomba hidrógeno-potasio, ¿no? Entonces esto va en resumen, vía directa, células parietales, que van a ser estimuladas por acetilcolina, histamina y gastrina, y vía indirecta, la acetilcolina y la gastrina van a estimular a la célula enterocromafil, que va a liberar su histamina para llegar a la vía directa de la secreción ácida. ¿Cómo se va a regular esto? Vamos a ir de nuevo aquí. Vamos a ver a las células D.
que van a ser estimuladas por la disminución del pH intraluminar, y sus acciones son inhibir la secreción de otras hormonas gastrointestinales y la secreción gástrica de hidrogeniones. Muy importante que se aprendan esto porque es la principal inhibitoria de la secreción gástrica. Aquí lo vamos a ver. La acetilcolina entonces va a activar, como ya hemos dicho, las células parietales y las células enterocromatil de vías directas e indirectas, ¿no? Entonces la somatostatina va a ser la principal reguladora de la secreción gástrica debido a que va a actuar sobre las células enterocromatil, células G y células parietales. O sea, va a actuar sobre todo. Al no comer o nada o comer grasas, entonces el pH se va a ir volviendo constantemente más ácido y te va a doler el estómago. Entonces, para no generar acidez gástrica excesiva, se van a activar las células D, ¿no? Por la distensión por el nervio vago, va a activarse las células D para la generación de somatostatina y la inhibición de la bomba de hidrógeno-potasio. Entonces, el ácido luminal que se ve aquí va a ser la cantidad de hidrogeniones que van a aumentar la célula D. Entonces no es que me confundí, no es que el sistema nervioso entérico active a la célula D, sino que lo va a activar a la célula D. Vamos a pensar en biocam. No sé si se acuerdan, la retroinhibición. La retroinhibición entonces básicamente era que cuando hay un aumento de una sustancia, la sustancia va a inhibir por sí misma a lo que lo genera. Entonces, en este caso, sabemos que las células G, enterocromafil y parietales van a estimular a la bomba hidrógeno-potasio y van a provocar la liberación de hidrogeniones que van a acidificar el medio. En caso de que se detecte mucha cantidad de hidrogeniones, esto va a producir el ácido luminal, que va a ser la cantidad de hidrogeniones que van a permitir la activación de las células D, que van a generar somatostatina, que van a inhibir a todas las células que se dan en la secreción gástrica, ¿ok? Entonces esta va a ser la principal regulación de la secreción ácida, la somatostatina. Ahora, no es la única inhibidora y tampoco son las únicas estimulantes. Vamos a ver en este cuadro un poco más elaborado. Un momento. Ok. La gastrina, vamos a ver cómo trabajan porque puede que nos pregunten eso. Gastrina llega al receptor CCK2, ¿no? Va a trabajar con la proteína GQ. Como segundo mensajero tiene la fosfolipasa C, que va a trabajar con diacilglicerol, y luego va a activar la proteína quinasa C, que va a causar la estimulación de la bomba de hidrógeno-potasio. O sea, de aquí dijimos que los estimulaban, pero que estamos viendo directamente cómo lo estimulan, ¿no? Luego tenemos a la acetilcolina, receptor muscarínico M3, de nuevo GQ, fosfolipasa C, pero a diferencia de la gastrina, va a trabajar con el IP3. Entonces, mientras esta activa la proteína quinasa C para estimular a la bomba, la acetilcolina lo que va a hacer en este caso va a liberar el calcio que está aquí, ¿no? del retículo endoplasmático, que el calcio va a activar la bomba de protones, ¿no? La histamina en el receptor H2 lo que va a hacer va a trabajar con la proteína GS, adenilato ciclasa con AMP cíclico, que va a liberar la proteína quinasa A, que va a generar el aumento, ¿no? La estimulación de la bomba de protones. Entonces hemos visto tres diferentes estímulos principales en la secreción gástrica. La proteína quinasa C, generada por la gastrina, que trabaja con receptores GQ y segundo mensajero fosfolipasa C. Luego el calcio mismo, que va a trabajar con la acetilcolina, receptores M3 y proteína GQ, segundo mensajero fosfolipasa C, pero con IP3. La histamina, que bueno, aquí están sus segundos mensajeros, la única que trabaja con GS, adenilato ciclasa, va a estimular a la proteína quinasa A, que va a activar a la bomba hidrógeno-potasio. Y la histamina, bueno, ya acabo de hablar de la histamina, disculpen. Los inhibidores, por otro lado, vamos a ver dos principales y un fármaco que mencionaron en clase nuestro querido Efio. La somatostatina va a trabajar con los receptores de somatostatina, propiamente dicho, ¿no? O sea, no es tan difícil estos nombres: receptor de somatostatina, receptor de prostaglandina. Ambos son los únicos que van a trabajar con la proteína GI y van a inhibir a la adenilato ciclasa, y con esto van a disminuir la acción de la histamina y la acción por consiguiente de la bomba hidrógeno-potasio. Tanto la somatostatina como la prostaglandina tienen la misma acción, lo único que cambia es la hormona y el receptor, que igualmente lleva el nombre de la hormona que lo recibe, ¿no?
El omeprazol, por otro lado, es un fármaco que va a inhibir directamente esta bomba de protones, eliminando la acidez gástrica, ¿no? O sea, disminuyéndola. Entonces, en caso de nosotros querer administrar un tratamiento, obviamente lo más efectivo va a ser darle omeprazol al paciente, debido a que si le damos algo que contenga somatostatina o protraalandina, se va a inhibir parcialmente la bomba de hidrógeno potasio, ¿no? Porque igualmente tenemos otros medios que no trabajan con la nitrociclasa. Entonces vemos que lo más efectivo es el omeprazol realmente. ¿Okay? Y aquí muere la secreción gástrica, ¿no? La secreción gástrica. Vamos a ir ahora acerca de... Ya he hablado de esto, sí, de la secreción duodenal. La secreción duodenal básicamente... esperen, voy a hablar de algo importante. Entonces, vamos a ver por qué es que si es que hay mucho pH ácido afuera, ¿por qué no se destruyen estas células? Lo que pasa es que por acciones del bicarbonato van a generarse esta película, ¿no? Este gel mucoso que va a proteger a las células intestinales gracias a los contrasportadores que van a aumentar el bicarbonato en esta zona, ¿no? También la anhidrasa carbónica que aquí estaría trabajando, ¿no? Porque acuérdense que la anhidrasa carbónica lo que hace es transformar el H2CO3 en CO2 y H2O. X. Entonces, si en caso se dañe esta barrera mucosa, dañarían también los mastocitos que están a este nivel. Y entonces entraría el HCl y el mastocito lo que haría sería liberar la histamina. Entonces esta histamina va a generar una inflamación a nivel de la sangre, va a generar también úlceras. Las úlceras están más explicadas en el Constanzo, me parece incluso, y esto va a disminuir la protección en general, ¿no? Entonces el gel mucoso es muy importante y vamos a verlo también en otros tipos de secreción, en la secreción duodenal, porque va a permitir que no se... la protección de estas células intestinales para que no se degrade, no se dañe la pared intestinal por estos cambios de pH tan bruscos, ¿no? Aquí, como dije, miren aquí lo mismo que les decía, la barrera para evitar que se degrade. Pues aquí vemos las diferencias de pH, 1,5, 2, 7. Esto ayuda a que las células mantengan su integridad, ¿no? Entonces, el duodeno está directamente aquí, como lo hemos visto, aquí debajo del estómago. Entonces va a recibir todo el ácido del estómago. Entonces debe de tener una secreción alcalina. Y estas secreciones alcalinas las va a dar nuestras queridas glándulas de Brunner. Aquí están. Las glándulas de Brunner van a generar dos secreciones principales: el moco alcalino, y el bicarbonato, una película de bicarbonato que va a revestir al epitelio. Por otro lado, las criptas del Lieberkühn van a estar compuestas por dos tipos de células: las células caliciformes y los enterocitos. Entonces las células caliciformes van a secretar moco, los enterocitos agua y electrolitos, ¿no? Entonces ya hemos hablado de la anhidrasa carbónica hace un momento, pero aquí les explico un poco. La anhidrasa carbónica va a desdoblar el ácido carbónico junto con el agua y CO2, ¿no? Y va a aumentar el estado alcalino, y este está presente no solo en el duodeno, sino también en el estómago, como lo hemos visto hace un momento. ¿Ok? Entonces básicamente esto es lo de la secreción duodenal: glándulas de Brunner, criptas del Lieberkühn con células caliciformes, enterocitos y las glándulas de Brunner, ¿no? Obviamente. La secreción pancreática, esta sí es un poco más elaborada, no tanto como la secreción gástrica, pero igual es necesario indagar en ella. La principal función de la secreción pancreática, como hemos visto, es la secreción de enzimas pancreáticas que van a terminar la digestión, ¿no? Van a ayudar bastante a la digestión de todos los alimentos que consumamos. Tiene tres principales secreciones, ¿no? Tres principales hormonas que van a ayudar a la secreción: la acetilcolina, la colecistocinina y la secretina. Entonces la acetilcolina, enzimas digestivas; la colecistocinina, producida por las células Y; secretina, producida por células S. Va a estimular la secreción de enzimas digestivas, pero la secretina, la diferencia, va a estimular la secreción del bicarbonato sódico. Aquí podemos ver las diferencias, ¿no? Y secreción de enzimas pancreáticas y bicarbonato pancreático, contracción de vesícula biliar, y también va a estimular el crecimiento del páncreas. Mientras que la secretina va a secretar obviamente pepsina, bicarbonato pancreático, bicarbonato biliar, ¿ok? O sea, vemos aquí que más que nada es bicarbonato y pepsina, más esta no secreta las enzimas pancreáticas, que solo secreta la colecistocinina. Continuando, vamos a ver aquí cómo... vamos a ver, primero, llega el nervio vago,
va a liberar acetilcolina, que va a, ¿cómo se llama? Va a ir directamente a las enzimas digestivas. Luego la colecistocinina va a actuar también sobre las enzimas digestivas, sobre bicarbonato pancreático. La secretina va a actuar sobre el bicarbonato pancreático, bicarbonato sódico, etcétera, ¿no? Entonces, luego lo vamos a explicar. Y la tripsina, ¿no? La tripsina es muy importante. ¿Por qué? Porque la tripsina, a pesar de ser una enzima, la tripsina va a activar a todas las enzimas pancreáticas que son que componen, ¿no?, a la secreción pancreática. Esta es activada por la colecistoquinina, que va a secretar el tripsinógeno, que es un simógeno, está en forma inactiva. Luego va a ser activado por la tripsina con la ayuda de la enzima enteropeptidasa, ¿no? Entonces esto va a generar la quimiotripsina a todas las enzimas pancreáticas que se encuentren, ¿no?, obviamente en el páncreas. Tenemos aquí una diferencia del páncreas endocrino y exocrino, que dijo Efi en nuestra clase, que podría preguntarlo. El páncreas endocrino se compone de células alfa, beta, células D acuérdense, somatostatina, insulina, glucagón y la somatostatina, como ya dije. Y el páncreas exocrino en general va a ser todas las enzimas pancreáticas que van a ser liberadas para la digestión. Vamos a ver aquí que a diferencia, obviamente aquí vimos que en la secreción gástrica, obviamente la fase más importante va a ser la fase gástrica, ¿no? Porque va a generar la mayor secreción de ¿cómo se llama? Me perdí. la mayor secreción de ácido gástrico. Ok. Entonces, en el caso de la secreción pancreática, vamos a ver que el porcentaje de la secreción enzimática máxima que se va a dar es en la secreción intestinal. Y luego vamos a ver por qué en un momento. ¿Ok? Entonces, vamos a ir primero con la fase cefálica y fase gástrica, ¿no? Entonces, obviamente, van a haber estímulos externos que van a... Aquí están los estímulos externos, disculpen, que van a ir al cerebro, al hipotálamo, y van a estimular el núcleo motor dorsal del vago, que va a secretar acetilcolina, el receptor M3 y CCK2 de gastrina, que van a estar en este ácido pancreático. Y el ácido pancreático lo que va a hacer es liberar agua y enzimas pancreáticas, ¿no? Y acá tenemos otro receptor M3 que también se va a activar en la fase gástrica por acción del núcleo del vago. Entonces aquí tenemos dos receptores ACH. Entonces, en el caso de estar en las células acinares de, ¿cómo se llama? En las células acinares del páncreas van a liberar agua y enzimas. Y en el caso de estar en las células ductales, lo que va a hacer este receptor M3 es que va a liberar bicarbonato. Sí, bicarbonato. ¿Ok? Entonces, principalmente, la secreción pancreática va a ser bicarbonato, agua, enzimas pancreáticas. ¿Ok? Entonces vamos a ir a la fase intestinal. ¿Por qué se dice que se produce mayor cantidad de enzimas, agua y bicarbonato en esta fase? ¿Por qué? Porque si bien acá se liberan, vamos a ver que los productos de degradación de las proteínas y los lípidos van a estimular a estas células I que van a estar en el duodeno. Como hemos dicho, en el duodeno hay células I y células S. Vamos a ver ahora su importancia. Las células I van a secretar como colecistoquinina. Y la colecistoquinina lo que va a hacer es va a estimular aferentes vagales que van a permitir que se libere mucha más acetilcolina tanto a las células ductales como a las células acinares. ¿Ok? Por eso es la importancia de las células I que se encuentran en el duodeno. Por otro lado, en el caso de las células S, no van a ser estimuladas por los productos de degradación, sino por los hidrogeniones que van a aumentar obviamente y van a estimular estas células S que van a segregar secretina y van a actuar sobre los receptores de la secretina que están en las células ductales, o sea, no van a activar como tal los aferentes vagales que van a ir al nervio vago, no, estas van a ir sobre las células ductales que aquí tienen receptores de secretina y van a estimular mucho más la liberación de bicarbonato. ¿Y por qué es importante el bicarbonato? Vamos a verlo a continuación. Vamos a ver las células acinares y las células ductales. Entonces, vamos a ver aquí que hay diferentes receptores, ¿no? De colecistoquininas, de acetilcolina. Entonces, el receptor, por ejemplo, la acetilcolina, receptor M3, ¿no? M3, todos trabajan con M3, proteína GQ, a diferencia de de la saliva, que va a trabajar con también acetilcolina, pero segundo mensajero IP3, segundo mensajero IP3 también, aquí. ¿Dónde está? Acetilcolina IP3. La secreción pancreática va a trabajar con fosfolipasa C, en el caso de la acetilcolina, fosfolipasa C, con DAC
y proteína quinasa C, lo cual va a generar la salida de agua y enzimas pancreáticas, como dijimos aquí. ¿Okay? Entonces tenemos diferentes estímulos de esta, ¿no? Que pueden ser el péptido vasoactivo intestinal, la secretina, la colecistoquinina, y aquí tenemos con qué van a trabajar, ¿no? El péptido vasoactivo intestinal y la secretina y la colecistoquinina van a trabajar con GS. Adenilato ciclasa, AMP cíclico, van a estimular la liberación de proteína quinasa, etcétera, etcétera, etcétera. Y la colecistoquinina puede trabajar tanto con GS, con GQ, y la que trabaja meramente con GQ es la acetilcolina, ¿no? Esto es más que nada cómo se secretan, ¿no? Cómo se secretan las enzimas, el agua y las enzimas pancreáticas, ¿ok? Entonces vamos a ver aquí qué es los principales estimuladores, ¿no? De la secreción, porque aparte de las células acinares producir agua y enzimas pancreáticas, vamos a ver que van a secretar cloro, y el cloro va a ir a las células, ¿cómo se llama? A las células ductales para secretar bicarbonato, como dijimos. Entonces vamos a ver aquí que tienen diferentes bombas. La bomba sodio-potasio, que va a crear un gradiente entrante de sodio, que va a ser aprovechado posteriormente por el cotransportador sodio-potasio-cloro. Aquí está entrando el cloro, que va a captar cloro por el gradiente que generó esta bomba sodio-potasio. Entonces el aumento de potasio que llegue adentro va a ser equilibrado por la salida del ion potasio, porque aquí hay canales eliminadores de potasio en la membrana vasolateral. Y como dijimos, la acetilcolina y la colecistoquinina van a estimular potentemente la secreción de iones cloro. Okay, esto es muy importante. Okay. Si preguntan cuáles son los principales estimuladores de la secreción de cloro, van a ser la acetilcolina y la colecistoquinina. Okay. Entonces este cloro se va a ir directamente a las células ductales, que aquí están las células ductales grandes, bonitas, enormes, que vamos a ver que aquí van a ver diferentes cotransportadores. ¿Okay? No se mareen con esta imagen, es simplemente para ubicarse. ¿Okay? Solo acuérdense: células acinares, cloro, agua, enzimas pancreáticas, células ductales, bicarbonato, bicarbonato, bicarbonato. La secreción de bicarbonato hacia la luz va a darse por el intercambiador, canales de cloro, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto imagen sinceramente no la he estudiado mucho, pero vamos a leerla. Parte del bicarbonato que accede a la luz va a penetrar directamente en la célula por la membrana vasolateral, por este cotransportador. O sea, aquí está el bicarbonato que sale a la luz, va a penetrar por la membrana vasolateral. Se va a generar bicarbonato adentro por la anhidrasa carbónica, que como hemos dicho va a formar bicarbonato por una reacción química, ¿no? Entonces el OH necesario para la anhidrasa, porque es una reacción de hidrólisis, se va a generar de la propia hidrólisis del agua. ¿Ok? Y bueno, generalmente lo que quiero que sepan de esto, porque yo tampoco lo entiendo bien sinceramente, vamos a ver, el estímulo más potente para que se secrete el bicarbonato es la secretina. La secretina va a aumentar el AMP cíclico y va a estimular la proteína quinasa A, obviamente, todo esto vía, y va a fosforilar a la CFTR, o regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística, lo cual va a generar la liberación tanto de cloro como de bicarbonato. ¿Okay? Esto es lo más importante. ¿Okay? Entonces, para hacer un rewind, porque fácil se perdieron, yo me perdí un poco sinceramente. Vamos a ver que en el caso de las células acinares, el principal secretor de cloro, porque van a secretar agua, enzimas pancreáticas, y van a secretar cloro, pero cloro para las células ductales, ¿ok? Para las células ductales. Entonces, los principales secretores de cloro, estimuladores de cloro, digo, van a ser la colecistoquinina y la acetilcolina, que van a liberar el cloro a las células ductales. Cuando llegue el cloro a las células ductales, lo que va a hacer la secretina va a aumentar el nivel de AMP cíclico para poder estimular al regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística, lo cual va a permitir la liberación tanto de cloro como de bicarbonato, y ahí está el producto de las células ductales. Entonces esto es todo. Básicamente lean más que nada Constanzo. Voy a poner de ahí un cuadro de repaso. Si quieren el resumen me escriben, porque si se los paso por PDF se va a ver bien feo. Y bueno, eso es todo realmente. Ojalá que no se hayan escuchado mis hermanos en el fondo, porque han estado gritando. Les voy a pegar. No, mentira, yo no pegué. No, mentira. Pero bueno, en fin, eso es todo. Gracias.